Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. El artista, el escritor, tienen que estar en la calle y meter la calle en los libros y los cuadros. Aquí comienza Letras Íntimas, este vuelo a la vida de grandes personalidades. Hoy con nosotros Antonio Berni, quien nació en Rosario el 14 de mayo de 1905 y falleció en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981. Fue un pintor, grabador y muralista argentino. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Antonio nació en Rosario, provincia de Santa Fe. Su padre, Napoleón Berni, era un sastre nacido en Italia y su madre, Margarita Picco, era argentina, hija de inmigrantes italianos. Sus dotes artísticas le llevaron, a la temprana edad de 10 años, a ingresar como aprendiz en un taller de vidrieras policromadas. En el taller aprendió las primeras nociones de dibujo, disciplina que cursó más tarde también en Rosario. A los 15 años, Berni ya tenía muy claro cuál era su vocación y realizó una primera exposición con paisajes y retratos que le valieron la consideración de niño prodigio. En 1920, a los 15 años, expuso sus cuadros por primera vez en el Salón Marie. La muestra constó de 17 óleos, paisajes suburbanos y estudio de flores. Expuso nuevamente en 1923, pero esta vez en la Galería Whitcomb de Buenos Aires. Ya por ese entonces recibía los halagos de los críticos en varios artículos publicados. Por ejemplo, el 4 de noviembre de 1923 en los diarios La Nación y La Prensa. Sus primeros cuadros respondieron al impresionismo y al paisajismo. Y luego de exponer en Rosario y Buenos Aires, recibió una beca para realizar un viaje de estudios a Europa. Con 20 años, Berni llegó a Madrid y dedicó 3 meses a recorrer España, Segovia, Toledo, Córdoba, Granada y Sevilla, ciudades monumentales, cargadas de historias, en las que tuvo la oportunidad de conocer las obras de los grandes maestros españoles, como el Greco, Francisco de Zurbarán, Velázquez, Goya, que sin duda impresionaron al joven artista. Tras este primer contacto con el viejo mundo, Berni llegó a París en febrero de 1926. En aquella ciudad, que todavía era la capital del arte, el joven pintor descubrió las vanguardias y se inició en algunas técnicas como grabado, collage y algunos estilos como el fauvismo y el surrealismo, que conformarían su obra futura. Recibió clases de pintura del neocubista francés André Lotte y del fauvista Othon Fries, que ejercieron gran influencia en su estilo, y además aprendió la técnica de grabado con Max Jacob. Sin lugar a dudas, la retrospectiva de Giorgio de Chirico y el conocimiento de las obras de Magritte serán los elementos fundamentales que llevarán a Berni a ingresar al surrealismo. Para Berni, el surrealismo es una visión nueva del arte y del mundo, la corriente que representa a toda una juventud.
su estado de ánimo, su situación interna, después de terminada la Primera Guerra Mundial. Era un movimiento dinámico y realmente representativo, nos dijo. Vamos a compartir ahora un tema musical que se llama Canto los sueños de Juanito. En este caso va a ser un fragmento porque es algo largo, y además invitamos a la gente que nos está escuchando que vea este video porque está acompañado de pinturas. Es muy interesante. Lo escuchamos. De Buenos Aires agrisa las villas de cartón. Juanito Laguna es la niñez de ese color, de ese color, de ese color, de ese color, de ese color. Arroyo mi sol, todos los niños traen bajo el brazo un sueño pan. Mundo prometido a su candor, que su candor de niño y Juan lo entenderá. No se me vaya a dormir, Juanito del sueño pan, que al sueño del niño pobre lo vela la soledad. Arroyo que no hay harina, y si te duermes vendrá el diablo de la laguna a morder, a quemar la sombra, la ternura del pan. En 1930, Berni volvió definitivamente al país, donde se encontró con su amigo Spilimbergo y con el muralista mexicano David Siqueiros. Juntos, recibieron el encargo de realizar un mural en Rosario, el mural Botana del año 1933. Tras esta enriquecedora experiencia, el estilo pictórico de Berni se decantó claramente hacia una pintura comprometida, consciente de una realidad muy distinta a la que había dejado en París, un estilo conocido como realismo social narrativo, característico de todo el continente americano, aunque con marcadas diferencias entre los distintos países. Por entonces, después del golpe de Estado de 1930, ya casado y con una hija,
Vivió por unos meses en una chacra de la provincia de Santa Fe, para luego instalarse en Rosario y trabajar como empleado municipal. Tomó parte activa de la vida cultural de la ciudad. Organizó la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos. En 1932, en Amigos del Arte, expuso sus obras surrealistas de París y algunos óleos como Toledo o El Religioso. Esta muestra fue la primera exposición de ese movimiento en América Latina y también la primera en exponer collage. Se tituló Primera Exposición de Arte en Vanguardia. El público no estaba acostumbrado y la muestra resultó difícil. La crítica en pleno la rechazó. Viajó por todo el país para conocer la realidad social e investigar la vida cotidiana de su entorno, hasta que en 1936 se instaló definitivamente en Buenos Aires, donde comenzó a dar clases de dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes, actividad que compaginó desde entonces con su labor creativa. En este periodo fue nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, institución a la que siempre estuvo ligado. Realizó una importante serie de retratos de su mujer y de su hija Lili, que sin duda denotaban un giro en su obra hacia un periodo de introspección que lo llevó a ella en la década de 1950 a adoptar un estilo expresionista de tintes dramáticos que desembocó luego en una serie de paisajes urbanos en los que desaparecía la figura humana. Y él nos decía: el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos, y en ese momento, en la década del 30, la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares, crean una tremenda realidad que rompían los ojos. Lo dijo en 1976, y así comenzó su etapa de realismo social. Berni era un hombre con gran sentido del humor y sentía una gran necesidad del mundo de los justos. Luchó por ello siempre, pero lo hizo con gran ternura y con un trasfondo casi épico. Se identificó y se integró a este mundo del que nunca se desligó. De París trajo una gran carga política, influida sin duda por su intensa vinculación con los artistas surrealistas, como habíamos mencionado. Ese mundo de decadencia pintado casi de fantasía ahora le era real. Lo tenía en su pueblo, en su país. Breton decía: lo imaginario es lo que tiende a convertirse en real. Y Berni lo tenía ahí en los hechos cotidianos. En 1934 comenzó a mostrar la problemática social con sus obras Desocupados, Manifestación. No solo la Argentina está en crisis, la desocupación, la pobreza, el comienzo del nazismo y del fascismo, la Guerra Civil Española, todo eso espanta a Berni. Otros aspectos que retrató tienen que ver con la vida cotidiana, como por ejemplo en su cuadro Primeros Pasos de 1936. La obra ganó el premio del Salón Nacional de Artes Plásticas de 1940 y es parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. En 1937 presentó otra obra que se llamaba Club Atlético Nueva Chicago. En la década de 1960 retomó su interés por retratar personajes que le rodeaban como instrumento para hacer una crítica social. Su estilo conservó el carácter expresionista, pero fuertemente influido por el pop art y el realismo social. En ese periodo creó dos personajes: Juanito Laguna, que es de lo que escuchamos el fragmento hace un ratito, y Ramona Montiel, ambos de los bajos fondos. Él de los suburbios de Buenos Aires, ella de los más sórdidos ambientes parisinos. Las series protagonizadas por estos personajes retratan con gran agudeza de observación y desde un punto de vista crítico episodios de la vida cotidiana. La técnica predominante es el collage, tanto el tradicional collage matérico, realizado a partir de materiales de desechos, como el fotomontaje.
En estas series, además de la mencionada, realizó 2 más tituladas, La Luna y Los Monstruos, así como un conjunto de retratos populares. Berni alcanzó una gran calidad plástica y un estilo muy personal en el que retomó la estética surrealista. En 1962 recibió el Premio Internacional de Grabado y Dibujo de la Bienal de Venecia. Carta escrita por Antonio Berni, junio de 1962. Aquí en Venecia hemos triunfado en toda la línea. Hemos ganado el Premio Internacional al Dibujo y al Grabado. Es un premio de linaje. Chagall lo ganó en 1948 y Miró en el año 54. Nuestro país recién comienza a tener vigencia en el exterior. El 21 de junio de 1981 quedaron inauguradas en la capilla del Instituto San Luis Gonzaga de Las Heras, provincia de Buenos Aires, 2 pinturas de Berni, La Crucifixión y el Apocalipsis. Es una pintura monumental y pública a la vez. Se encuentra en una capilla de un colegio, porque está destinada a cualquier persona que circula por el lugar y va a rendir culto. Los medios expresivos son los que corresponden a nuestro clima, porque no invalida su función muralista el hecho de estar realizado sobre tela, en tanto conserva siempre su proyección monumental y pública, explicó Berni en el diario La Razón. Razones de un Berni casi en el cielo de la vida. Y Berni, en sus últimos años, tenía una musa inspiradora. Este es un escrito de Berni 6 meses antes de morir. Graciela es mi absoluto, es mi fuego, mi luz, es mi vida. Materias de mi fuego en llama incolora te consumo, liviana como el aire, combustible como el gas. Berni no parecía precisamente una persona tibia a sus 76 años. Hasta el final, mantuvo la curiosidad y la seducción en la punta de sus dedos. Tampoco parece una persona a falta de recursos para conquistar al último amor platónico de su vida. Graciela Amor, un nombre de personaje de García Márquez, que según Fernando García es mendocina. Este señor Fernando García es el autor de un libro muy completo sobre Berni, y allí cuenta cómo empezó su trabajo de investigación. Lo decidí a partir de una serie de entrevistas accesorias para un perfil sobre Lili Berni que me había pedido la revista Gato Pardo, en Colombia. Cuando Graciela Amor, que es mendocina, me contó su historia sobre el último cuadro, me di cuenta que estaba empezando algo mucho más grande que una nota. El libro del mencionado García es grande de veras. Tiene 450 páginas donde encontramos investigación, rigor, análisis, estilo. Y Berni es merecedor de esta biografía. Lili Berni es la hija del artista. Graciela Amor, se ha dicho, la mujer a la que pintaba Berni antes de morir, la mujer inconclusa, podríamos decir, aquella que oyó una voz alterada al otro lado del teléfono, semanas antes del 13 de octubre, que le dijo: estaba pintando tu cuadro y he sabido que no lo voy a terminar. Creo que me voy a morir primero. Lo que Berni estaba pintando era un desnudo de Graciela Amor. Todo niño es Juan, todos los niños juegan con Juanito a despertar, rondan en sus rondas y después despiertan Juan, despiertan Juan, despiertan Juan. Al rorro mi Juan de todas partes, porque tu niñez despertará.
colmen y palomar, adoro mi pobre Juan por tu pan. Vas de amanecer y vendrás de las entrañas de Juan, horneando el pan de la paz. Juan, yo he sido niño y tú, Juan, y con tu niño y mi pan cantará el sueño de Juan. Has de amanecer y vendrás de las entrañas de Juan, horneando el pan de la paz. Algunos artistas nos dicen de Berni. Carlos Alonso. Lo encontré como volviendo a la vida bohemia, esa cosa de estar solo, con la cama revuelta, los diarios dispersos entre las sábanas. Daba la sensación de que estaba muy solo, hasta que apareció después Graciela, que fue su última relación, y estuvimos cenando los cuatro con mi mujer. Ahí estaba muy bien él, muy feliz, muy bien. De los tiempos del Ditela, en cambio, el mendocino Carlos Alonso conserva otras nostalgias. No despreciaba nada Berni. Donde había un lugar donde mostrar la cosa y provocar un impacto que multiplicara su situación en el mercado y en el hecho cultural, lo hacía. Siendo más viejo, era mucho más pragmático que todos nosotros. Un poco más atrás en el tiempo, otro artista, Julio Lepar, lo recuerda en épocas de París, a principios de los 60. Yo recién me mudé totalmente a Cité-Pros cuando nació mi primer hijo y ya tenía toda la parte de arriba arreglada como vivienda. Berni, en cambio, lo dejó tal cual estaba. Vivía medio como Juanito Laguna, ni baño tenía. Tiraba un colchón y se acostaba a dormir. Habla Graciela Amor, la última musa que mencionábamos, y dice: en el momento en que me conoció, yo me presenté bajo el aspecto de una abogada exitosa que había logrado varias victorias. Pero cuando él pintó esta muchacha que está acá en Carbonilla, pintó otra cosa. Ahí, en el fondo, se ve a una muchacha provinciana un poco asustada y vulnerable. Alguna vez me persiguió alrededor de una mesa, pero fue una sola vez porque yo le mostré que si seguía por ese lado no me iba a ver nunca más. Lo que pasa es que él se resistía de todas maneras a ser rechazado, ¿no?
Bernie no solo era protagonista de revistas populares como Gente y 7 Días, que le hacían entrevistas y le tomaban fotos, vinculado a artistas como Mercedes Sosa, sino que además realizó ilustraciones sobre temas específicos. Se exhibe un dibujo que hizo de Carlos Monzón, que fue publicado en la revista Gente de 1977, junto con un texto alusivo de Silvina Bullrich, cuando el boxeador defendió el título de campeón mundial. Ecléctico, polifacético, prolífico, Bernie expandió su arte sin etiquetar. Se nutrió de fotos de guerra que recorrieron el mundo, del arte de todos los tiempos, de los conflictos sociales de su época. Hizo murales, escenografías, decoraciones para espectáculos callejeros, ilustraciones para medios gráficos, participó en salones nacionales. Bernie es uno de los artistas claves para entender el funcionamiento de los modelos de mezcla en el arte argentino. En esa capacidad de tragar con avidez y transformar, Bernie experimentó con diferentes técnicas, diferentes soportes, materiales, creó los hilos collage, relieves. Es tan potente el influjo de Bernie que hasta es posible entender el origen del arte contemporáneo local a través de Juanito Laguna y Ramona Montiel. En la saga, a pesar de que Ramona y Juanito encarnan tipos sociales, Bernie logra llegar al núcleo de los personajes, les da vida. Para el artista, Juanito siempre fue símbolo capaz de sacudir la conciencia del espectador. Decía: los Juanitos Lagunas han enriquecido a mucha gente y también a mí, pero yo los he explotado, yo estoy reivindicándolos. Ramona, que condensa la desigualdad social como Juanito, suma características propias que Bernie define como desequilibrios neuróticos propios de una mujer de su condición social, atrapada por la telaraña de la sociedad de consumo. Ramona debe jugar un rol social y hacer públicamente lo que a escondidas practicaban muchas princesas, niñas del gran mundo y del submundo. Debe llenar el vacío dejado por éstas en el ámbito del erotismo. Lo hace como esclava, mimetizando con sus gestos y su físico lo estrógeno buscado en el mercado de las promiscuas. Y añade: se inicia en su oficio y comprende que en las relaciones con los patrones y gerentes de empresa, su cuerpo puede ser mucho más rentable. Se deja seducir, le atraen el placer fácil y los juicios interesados sobre su belleza. La avidez sensual de los hombres determina su último destino. Para ella, Bernie elige oropel, telas brillosas símil seda, vestidos con lentejuelas, encaje, pasamanería. Ramona, dice Bernie, goza del lujo imitativo de las vanidades del gran mundo. Desamparada en su habitación, la conciencia atávica de la culpabilidad desata pesadillas. Bernie fallecía un 13 de octubre de 1981. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. ¿Sabemos de quién vamos a conversar el próximo programa? Sí, vamos a hablar de una bahiense que no es nada famosa, pero que nosotros vamos a devolverle un poquito de fama para que la conozcan. Así es, y por cierto muy interesante y para muchos va a ser una gran noticia, me parece. Así que dejamos a la expectativa para el próximo Letras Íntimas. Así es. Agradecemos como siempre en la parte técnica al señor Gabriel Sena. En la producción a Romualdo Vera. Y nos despedimos hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje, es un poco mi personalidad. Poco soy yo. Juanito Laguna es la niñez. Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de América Latina. ¿Y por qué el collage o pegamento
y no lo exclusivamente pintado con pincel en el tema de Juanito, porque de esta manera logro una mayor intensidad expresiva. Esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional. Los materiales con que hago mi obra no lo busco muy lejos de su barrio. En los baldíos, en los senderos, encuentro los cajones y cajas vacías, las latas y los plásticos del rezago de la gran industria que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino o de los hermanos de países vecinos. Aquí terminamos de leer Letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época, en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240 Radio Universidad.